Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Diputadas y diputados presentes, secretario de Salud, doctor Jorge Varela, bienvenido. Alcocer Varela, bienvenido. Es su casa, el Congreso de la Unión. En días anteriores, escuchamos una muy lamentable declaración de su parte, en donde diversos medios, tanto escritos como televisivos y como en radio, pudimos escuchar las palabras literales en donde decía: la falta de medicamentos puede esperar. ¿Esperar? ¿Esperar, señor secretario? ¿Cómo podemos hablar de esperar cuando justamente tiempo es lo que en materia de salud no tenemos? En estos momentos, secretario, en lo que usted y yo intentamos tener un diálogo, miles y miles de personas en nuestro país están en espera de un resultado claro y específico por un diagnóstico que no llega. Esto por la falta de personal que existe en cada rincón de nuestro país. Por otro lado, la falta de acceso a clínicas específicas en donde realmente puedan tener un diagnóstico a estos síntomas, pero por otro lado, cuando por fin llegan a estas clínicas, se encuentran con una realidad en donde no tienen el instrumental ni el personal para que su enfermedad pueda ser diagnosticada. Y entonces nos podemos topar con la dificultad de que los doctores no pueden hacer su trabajo y entonces improvisan y suponen y entonces ganarle tiempo a esa enfermedad que mientras alegamos el día de hoy sigue avanzando. Tiempo, señor secretario, es la diferencia entre un paciente con cáncer tenga una verdadera solución a su problema y pueda tener un alivio o pueda pasar a etapa terminal. También, si a esto le aunamos el desabasto de medicamentos que vimos que tuvieron que salir a exigir a las calles de manera repetitiva durante este año, lo cual lamentamos profundamente, lo cual nuevamente tiempo. Tiempo, eso le hubiera gustado tener a las mamás de aquellos bebés en Tijuana que fallecieron por falta de insumos y de instrumental para poderles salvar la vida, como también lo vimos en una nota nacional. Tiempo, nuevamente. ¿Y cómo explicarle a un papá que no tiene las vacunas para sus bebés o para sus hijos y que no están a tiempo? ¿Cómo explicarle a las familias que conviven con una persona o que tienen una persona en casa con VIH, que por falta de medicamentos, como lo vimos en el transcurso de este año, no tienen el tiempo suficiente y la vida se les va por falta de medicamentos y por falta de tiempo nuevamente? ¿Cómo vamos a explicarle que el tiempo crítico para los pacientes, en este caso que están en terapia intensiva y que no tienen en las clínicas correspondientes el instrumental y los especialistas para atenderlos, y que este tiempo valioso se nos va simplemente en un discurso de ahorro y en un discurso de austeridad que se ve bastante limitado y que por un lado vemos que se ahorra en medicamentos, pero vemos un despilfarro impresionante en proyectos como es el aeropuerto? ¿Cómo vamos a explicarle, en este caso, a todas las familias que tienen en su casa algún paciente que no tiene un diagnóstico y que entonces llamamos enfermedades raras y que perdemos tiempo sin tener una investigación adecuada y sin tener un tratamiento, mucho menos porque no hay una investigación y no se le apuesta a este tema tampoco? ¿Hasta cuándo vamos a poner la mirada también en las llamadas enfermedades raras? Tiempo, señor secretario, explíquele de tiempo a todas las personas que tienen depresión y que cuentan las horas para poder quitarse la vida por falta de medicamentos y que esto hace sin duda alguna que su enfermedad agudice, así como todas las enfermedades mentales y psiquiátricas que durante este año no se les ha dado una atención adecuada. Tiempo es lo que necesitan nuestros médicos residentes, tiempo para descansar, tiempo para vivir,
Y eso han venido a exigirnos una y otra vez y se les ha ignorado. Se les ha ignorado. Explíquenle a todas las familias en qué momento vamos a darles una verdadera respuesta. ¿Cómo explicar, señor secretario, a cada enfermo que en la práctica no recibe ni recibirá medicamentos porque existe un doble discurso? Por un lado hablamos de que no hay presupuesto y la respuesta constante, ahorro y corrupción. ¿El costo-beneficio de ahorrar justifica la vida de los pacientes? ¿Hay autoridad moral para hablar de transparencia cuando durante gran parte del año se compró? Concluyo, permítame. Cuando hay autoridad moral para hablar de transparencia, cuando durante gran parte del año se compró medicamentos al superdelegado de Jalisco sin previa licitación. En su intervención previa escuché que la ONU asistió dicha intervención. Concluya, diputada. Pero dicho en prensa señaló lo opuesto. Muchas son las preguntas que todos los mexicanos nos hacemos. La pregunta que el día de hoy le hacemos, señor secretario: el modelo de salud, el día de hoy en discurso, no es ni se parece al que realmente se está ejecutando. Y eso, vayan a la calle a preguntarle a cada uno de los ciudadanos, a ver si realmente están viviendo lo que ustedes perciben. Entonces, señor secretario, mi pregunta el día de hoy es: a un año de su gobierno, reconoce que la ciudadanía en la calle está enojada, desilusionada y desesperada porque al día de hoy, diputada, su derecho descrito concluido en la Constitución sigue siendo una aspiración no real. Aquí le regalo este reloj para que no se le olvide que el tiempo en la salud tiene sí la palabra importa. la diputada Friné Azuara Yarzábal.